Bueno, pues buenos días a todos. Este es el tercer webinar que hacemos de Business Case. Y bueno, la empresa que toca hoy es TK LNG Partners. Es una empresa naviera estadounidense. Y bueno, en primer lugar, pediros disculpas por todos los emails que hemos mandado de forma masiva porque estábamos haciendo pruebas y bueno, a calendarizar la reunión y tal, y bueno, pues vamos aprendiendo poco a poco. Así que bueno, eso en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, pues deciros que bueno, que vamos a grabar pues todas las sesiones que vayamos haciendo y que si tenéis alguna pregunta durante el webinar, pues os damos paso y la hacéis sin ningún problema. Hoy también está Javier, que nos va a presentar la empresa, la compañía, y luego pues al final el tema de la valoración pues lo haré yo, un poco al contrario de lo que hicimos con Amadeus la vez anterior. Entonces, pues bueno, nada, Javi, te dejo los mandos y nos proyectas la presentación. Vale. Venga, os dejo de compartir. Un momento. Hola, no sé si la veis ahora. ¿Aitor? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Vale, venga, pues empezamos si queréis, ¿vale? Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y muchas gracias porque al final, aquí un domingo a las 12, la verdad es que tiene un mérito de la leche, siempre os digo lo mismo, ¿vale? Pero bueno, que al final también digo lo mismo que Aitor me ha vuelto a liar otra vez para hacer otro business case de otra empresa, pero bueno, vamos a ver si lo podemos ir haciendo, ¿vale? Y lo que ha dicho, que si tenéis, que seguramente que muchos de vosotros podéis aportar mucho más de lo que hacemos nosotros y tal, y que además es de agradecer y todo que es mucho más dinámico, ¿vale? Vale. Bueno, pues al final un poco con el motivo de pues un poco lo que comentaba con Héctor, ¿no? Que estos business cases nos hacen mucho en clase en el máster. Javi, perdona, el micro, acércatelo un poco más, igual no sé si se oye muy bien. Sí, me acerco un poco más. Un momento, vale. Vale, ahora mejor. ¿Mejor ahora? Sí. Sí. Y luego la otra parte, lo que decíamos que quizás TK es una empresa pues, tampoco está como de moda, ¿no? Entre las gestoras de los fondos de inversión, ¿no? Que es una empresa como que bastante de moda, ¿no? Que hay muchos fondos que la llevan y tal, con muchas expectativas, ¿no? Y un poco lo que decía Aitor, que es TK. TK es una empresa que se dedica al transporte marítimo, ¿vale? De algo muy específico como es el petróleo y el gas, ¿vale? Aquí hoy para hablar de barcos, ¿vale? Fundamentalmente de barcos, ¿vale? Pero bueno, lo primero que hacemos es, pues como otras veces, un poco el disclaimer, ¿no? En el que decimos que pues bueno, que nosotros no tenemos, que todo lo que hacemos aquí es informativo y es bajo nuestra buena fe y nuestro conocimiento, pero que en cualquier caso invertir es una tarea que requiere formación y que al final requiere un conocimiento y además puede ser interesante dejarse de un profesional o dejarse aconsejar por un profesional. Vale, pues lo que vamos a hacer es un poco a contar en grandes rasgos lo que expliqué, ¿vale? Para hacer luego una especie de análisis, ¿vale? De lo que es el entorno, ¿vale? Y el análisis de la compañía, para ver luego cómo enmarcar la compañía dentro de lo que sería, pues dentro de este englobamiento poder hacer una valoración posterior, ¿vale? Entonces, TK es una sociedad, ¿vale? Que se dedica fundamentalmente al transporte de gas y al transporte de petróleo, ¿vale? Está formada por
por la matriz, que es TK Corporation, y luego tiene dos compañías subsidiarias, una es TGE, ¿vale? Que es TK LNG, y la otra es TK Tankers, ¿vale? Una se dedica, que es la que vamos a estudiar hoy, al transporte de gas, ¿vale? Y la otra al transporte de petróleo. En grandes cifras, o para, un poco para catalogarla, la compañía que se dedica al transporte de petróleo es la compañía más grande dentro de su sector, ¿vale? Y mueve el 5% de todo el crudo que se mueve por el transporte marítimo, ¿vale? Y luego, en el caso de TK LNG, que es la que vamos a estudiar, es la tercera más grande del mundo y mueve aproximadamente un 8%. Realmente puede parecer que son compañías muy grandes, pero tampoco lo son tanto. Por ejemplo, TK factura el orden de 600 millones de dólares. O sea, que es una compañía que es grande, pero no son grandes. Entonces, ¿dónde la encuadramos? Pues se dedica como una parte muy importante dentro de lo que es la cadena de valor, ¿no? De la cadena de valor de la energía, ¿vale? Fundamentalmente se dedica al transporte de estos elementos, ¿vale? Uno que es a priori más sencillo, que es el transporte de crudo, ¿vale? Que pasa de las reservas de crudo hasta las refinerías y después desde estas refinerías hasta el usuario final o al consumidor final, ¿vale? Realmente pues, utiliza unos petroleros que son unos medios bastante caros y demás, pero que no son muy exclusivos ni muy específicos, ¿vale? Y luego, sin embargo, esta otra parte, que es la parte del LPG, que es otro tipo de gas, que requiere de unos medios muy específicos para su transporte, ¿vale? Porque el gas se produce en estado, como su nombre dice, en estado gaseoso, pero para su transporte lo que se hace es enfriarlo a 160 grados bajo cero, ¿vale? Y transformarlo en líquido, ¿vale? Entonces, ese líquido es lo que se transporta. Entonces, los barcos que tienen que llevar o que tienen que distribuir ese gas tienen unas condiciones muy particulares y técnicamente son muy, muy, muy complejos, lo que lo hacen muy, muy, muy especiales, ¿vale? Entonces, ese gas licuado se transporta por medio planeta, por todo el planeta, hasta que llegan a las centrales de regasificación y en las cuales se vuelve a pasar la fase digástrica. Javi, perdona que te corte. Nos están diciendo por el chat que como que no es bueno el sonido, no sé si es por el micro o... No lo sé, pues lo tengo súper cerca, mucho más, Yo, por cerca. ejemplo, ahora te oigo bien. No sé si la gente puede confirmar. Sí, ahora parece que mejor. Vale, venga, pues me acerco mucho, mucho más. Venga, va, ya estoy. Eso. Bueno, pues lo que decíamos, ¿vale? Que al final el tema del transporte del gas es bastante complejo porque requiere enfriarlo a 160 grados bajo cero, ¿vale? Para luego volver a transformar la fase gas y de ahí ya iría por todas las redes de distribución de gas, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo que le da una complejidad pues eso, le da un carácter muy especial, ¿no? al tema del transporte del gas, ¿vale? Vale, a nivel corporativo, pues lo que hemos comentado es esta Corporation, ¿vale? Que es un poco la matriz, y luego tienen las dos compañías en las cuales participa con un 30%, ¿vale? Y el contrato de valor, ¿vale? Es una estructura pues, en la cual esta matriz se mantiene pues un poco pues con el fin de mantener una mentalidad única entre las dos y maximizar pues cuanto más la economía de escala y trata de buscar oportunidades nuevas en todo el sector del transporte de tanto de gas como de petróleo y generar una imagen de marca. Pero fundamentalmente realmente las dos compañías que operan y las que tienen los activos son tanto TK Corporation o TK Tankers como TK LNG. ¿Vale? Y ahora vamos ya directamente a esta segunda parte y vamos a comenzar un poco el análisis de la compañía. ¿Vale? Aitor, si tienes algo que decir, me cortas, ¿vale? En cuanto, o sea, si algo que añadir, ¿vale? No, lo único, lo del sonido, que hay veces que va mejor que otras, parece que igual cuando te acercas más se oye mejor, pero el resto bien, nada que Vale. Pues bueno, un poco
¿Qué ocurre? Bueno, pues vemos un poco cómo es la cadena de suministro, ¿vale? Partimos de las reservas de gas, ¿vale? Y que estas se van, exportan y llegan al consumidor final. Si consideramos un total de los landed cost al final de en torno a $8 por millón de BTU, ¿vale? El gas se mide en BTUs, que son unidades de energía, ¿vale? Que es un poco la energía que podrías conseguir por ese propio gas. Entonces, quedaros si queréis con que tiene un coste aproximado de $8, ¿vale? Y la repercusión del transporte en ese coste total representa aproximadamente un 10%, ¿vale? Del orden de $6-7, ¿vale? Por millón de BTU, ¿vale? Entonces, vemos un poco cómo sería la cadena de suministro, ¿vale? Y vemos un poco de un vistazo lo que es TK LNG, ¿vale? Que está formado por 80 barcos, una flota de 80 barcos, que están distribuidos entre los propios barcos y las diferentes joint ventures que tiene TK LNG, ¿vale? La compañía tiene 15 años de experiencia y tiene origen español porque realmente TK se las compró a una naviera española, que era la naviera Tapias, ¿vale? Le vendió todos estos gaseros y a partir de ahí pues fue creciendo, ¿vale? Tiene actualmente unos 2.500 empleados, tiene un portfolio de clientes de un muy alto nivel, que son fundamentalmente las empresas petroleras y gaseras, como son Shell, BP, Naturgy, Total, al final son empresas de primer orden, ¿vale? Como hemos dicho antes, mueve el 8% del gas que se transporta por vía marítima y factura en torno a unos 600 millones de dólares, ¿vale? Y además de esto, pues las joint ventures facturan no tanto, pero una parte también parece importante. Y ahora vamos a enmarcarlo dentro de un poco de cómo se reparte el mundo en cuanto a países productores y a países consumidores, ¿vale? Aquí es muy importante ver que esta compañía está en un sector o un mundo en el cual hay grandes productores como son Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas y Norteamérica, y luego determinados países en África. Eso que son grandes productores de gas. Y luego hay grandes consumidores, como son Europa y fundamentalmente China, la India y Japón, ¿vale? Que son fundamentalmente los grandes consumidores. Esto hace ya empezar a ver la necesidad de producir, o la necesidad de ver cómo el transporte de este producto es importante, ¿no? Y la necesidad del transporte marítimo, porque sería difícil hacerlo de otra forma. Entonces, menos a gran escala. ¿Vale? Y por otro lado, luego os voy a poner un mix del consumo energético, la demanda energética, en base a las fuentes de producción, ¿vale? Al final podemos ver que las fuentes fundamentales, y a pesar de todo lo que se habla de las energías renovables y demás, está muy lejos, ¿no? Un poco de quizás la imagen que podemos tener todos, ¿no? Que al final estamos pensando ya todos en que toda la energía va a venir de los aerogeneradores o de las energías de las fotovoltaicas, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí el horizonte, en 2030, el consumo, no, la mayor parte de la energía va a seguir procediendo de recursos como son el carbón o el petróleo o el gas, ¿vale? Y lo va a seguir haciendo. Y es tan alta el porcentaje de esta energía o el origen de esta energía que a mí me parece bastante complicado que se vayan a sustituir tan rápidamente por energías renovables. Pero bueno, quizás es otro foro, es motivo de otro foro. Pero bueno, en cualquier caso, podéis ver que el crecimiento está ahí, que va a seguir existiendo y se prevé que para el 2030 el incremento del gas o el consumo de gas incremente por un 70% aproximadamente. Vale. Tiene determinadas ventajas el gas frente al carbón y al petróleo, sobre todo en el tema de contaminación. Es bastante más limpio, por decirlo así, que el resto. Entonces hay muchos planes de cambio, ¿no? de consumo de carbón y de petróleo y de fuel por gas. ¿Vale? Y luego lo vamos a enmarcar también dentro de un poco de lo que es la demanda del gas, ¿vale? De los últimos años y la capacidad de suministro, ¿vale? En azul oscuro, en esta transparencia, veis la demanda que tenemos, que siempre está muy por encima de la capacidad de poder transportar gas, ¿vale? Al final, ¿qué significa? Que estamos metidos en un sector en el cual el crecimiento del consumo de gas es mayor de lo que se puede suministrar, lo cual pues también puede marcar la demanda por parte de las compañías y la necesidad de buques gaseros para poder satisfacer toda esta demanda. Y aquí veis
en esta transparencia también un poco la capacidad adicional necesaria, que sería en esta zona de aquí. Aquí veis la capacidad adicional necesaria para poder mover todo este gas. Entonces, podemos ver que estamos en un marco, ¿vale?, de crecimiento importante, ¿vale? Aquí en esta, también, simplemente para que os hagáis una idea, veis lo que hemos comentado antes, ¿no?, que los mayores consumidores de gas, aquí lo vamos a ver para el 2030, que van a ser China, India y Japón. Fundamentalmente, China e India se espera un crecimiento muy importante del consumo, con lo cual no deja de hacer más que incrementar ese punto de partida, ¿vale? Entonces, bueno, podemos pensar que estamos en un marco de crecimiento, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener en cuenta, pues, ¿no?, que al final pueden aparecer. Y bueno, pues pueden ser tales como pues desde un punto de vista de verde, ¿no?, que al final los estados apuesten realmente por un futuro verde y que incrementen las regulaciones contra pues la emisión de CO2, que a pesar de que del gas tiene muchas otras emisiones que el carbón y que el fuel, al final puede ser que impacte. Puede ser que también existe una línea en la descarbonización de las emisiones de los barcos, ¿vale?, porque emiten mucho dióxido de carbono al final a la atmósfera. Entonces, puede ser una razón, pues, para intentar regularlo al máximo. Y luego también existen razones geopolíticas, ¿no?, como por ejemplo la guerra de mercado que hay entre China y Estados Unidos, que nadie sabe cómo va a acabar nunca, o las diferentes sanciones, ¿no?, a países productores, ¿no?, como Irán o Venezuela, ¿vale? Más luego los posibles conflictos de Oriente Medio y demás. Pero bueno, son elementos disruptores que están ahí, que siempre va a haber este tipo de elementos disruptores y que en principio, pues no sé hasta qué punto, o sea, se pueden o se deben tener en cuenta, o hasta qué punto impactan, ¿no?, en el desarrollo del negocio, ¿no? Y luego una disrupción tecnológica, pues bueno, que puede ir en base a la posibilidad de encontrar combustibles alternativos, ¿no? Pero ¿cuál puede ser, no? O sea, está claro que el consumo final de energía eléctrica parece que sí que va a aumentar, pero la clave es ir a aguas arriba, ¿no?, a ver cómo se produce toda esa energía, ¿vale? Pero bueno, este es un poco el marco general en el que se mueve el sector del transporte marítimo de gas, ¿vale? Ahora vamos a analizar un poco, vamos hacia adentro, ¿no?, nos metemos dentro de la empresa y vamos a analizar un poco cómo son los barcos y los otros activos que mantiene TICA y LNG, ¿vale? Bueno, lo que hemos comentado, que es la tercera empresa en importancia, ¿vale? Tiene 49 gaseros propios y otros 40 en joint ventures, ¿vale? Y la peculiaridad del negocio es que realmente los gaseros son muy, 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 muy específicos. O sea, hay muy pocos astilleros que los construyen, tienen un plazo de entrega de aproximadamente actual de unos 3 años, ¿vale? Y al final son muy, muy caros. Y del orden de, pues la comparativa es de 200 millones de dólares frente a 80 millones de dólares que cuesta un petrolero. Sobre todo por los requerimientos técnicos que conllevan. Entonces, no es sencillo, o sea, acceder a ese mercado, y además el desarrollo de TK, que en los últimos años ha hecho un encargo muy potente entre el 2014 y el 2020 de en torno a 20 gaseros, al final ha conseguido también hacer un desarrollo del propio barco, con lo cual lo hace mucho más eficiente. Entonces, está claro que es un transporte marítimo, pero la realidad es que es un transporte marítimo muy específico, ¿vale?, y que permite tener unas singularidades muy importantes dentro del mercado de transporte. Lo que hemos contado, ha crecido bastante y tiene un continuo desarrollo, ¿no?, por el tema de la eficiencia y por el tema de la sostenibilidad, ¿vale?, que eso también creo que es importante y le da un factor competitivo importante frente al resto de competencias, ¿vale? Y está continuamente intentando hacer barcos más inteligentes y eficientes, ¿vale? De hecho, la tendencia, fijaos, en los últimos años, al final, cómo está creciendo aquí, ¿vale? La tendencia en azul claro, veis el volumen, ¿no?, o la capacidad de los barcos, el tamaño de los barcos, y la línea en azul oscuro es el consumo. O sea, que al final está evolucionando hacia barcos de mucho menor consumo y mucho más grandes, lo cual los hace mucho más eficientes que por un
sea, intentaríamos escapar de la línea esta disruptiva de las emisiones y, por otra parte, lo que hace es ser mucho más competitivo frente a sus competencias, ¿vale? Porque la flota tiene una antigüedad media bastante baja frente a la vida útil de los barcos. Y luego, aparte de todo el negocio de barcos, tiene una parte de su negocio en la regasificadora de Bahrein, ¿vale? Que pues, cuando la Corona de Bahrein tiene un acuerdo pues, en el que se asocia a un 30%, pero fundamentalmente lo hace para poder utilizarlo como elemento tractor de sus barcos, ¿vale? Aquí sí que existe efectivamente otros negocios, pero que son cada vez menores, ¿vale? Y la tendencia tanto de TK, LNG, como la de TK en su matriz es la de reducir la exposición a plataformas petrolíferas, a tema de petroleros y a este tipo de plataformas también regasificadoras o licuefactoras y centrarse mucho más en la explotación de los barcos. Vale, y ahora un poco vamos a hacer un análisis interno por parte de los clientes. ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo es proyectaros, que también es muy singular de este mercado del gas, ¿vale? Es la cartera de pedidos de TK y LNG a lo largo de los años. ¿Vale? Tiene la línea, veis que tenemos un horizonte temporal hasta el 2029 y es muy interesante ver al final este tipo de... Es muy difícil encontrar negocios en los que tengas contratos a tanta duración como tienen ellos, ¿vale? O sea, es bastante representativo, lo cual te va a poder permitir, o sea, analizar la compañía a futuro con al menos una garantía que van a ser tus ingresos, ¿no? Al final me parece como... Y además están... Bueno, aquí voy a explicar un poquito más adelante. Esta es la cartera de pedidos de las empresas que pertenecen, están consolidadas, la flota consolidada, ¿vale? Y esta sería la que forma parte de Celsio Ventures, pero que, vamos, que tienen un horizonte, pues fijaros, 2030, 2031, 2030, que son horizontes temporales muy largos, con lo cual tienes ingresos o flujos de entrada a priori definidos para los próximos años, ¿vale? Entonces, un poco lo que... Voy a dar, puedo resumir aquí un poco todo lo que he dicho y daros un poco las líneas, ¿no?, maestras de lo que es TK y LNG. Al final, es capaz de firmar contratos con empresas de primer nivel, como Shell, como Total, como BP, como Petrobras, o sea, empresas de primer nivel con una solvencia muy alta, ¿vale? Que que se firman contratos que se llaman take it or pay it, al final, que son contratos en los cuales estas compañías pagan por el barco, lo usen o no lo usen. O sea, si hay menos demanda puntual de gas, tienen que seguir pagando el barco aunque esté parado o aunque no lo estén utilizando, ¿vale? Lo cual te da una garantía de esos ingresos, ¿vale? Y tiene una ventaja muy importante que LNG, que todos los contratos que tienen se llaman a fixed rate, a tasa fija. Así existen dos modelos de modalidades, una es la del fixed rate y otra es la de precio spot, ¿vale? Que es un poco en función del precio del gas en el momento, ¿vale? Porque el gas es una materia prima que también oscila con el tiempo, ¿vale? O sea, que al final esto podría ser, pero en el caso de TK no lo hace. TK directamente firma precios fixed rate, lo cual le garantiza la estabilidad de sus ingresos. Y tiene, en su parte del LNG, al final tiene contratos firmados para una media de 10 años, de media, que es muchísimo. Entonces, desde el punto de vista del cliente, me parece que es como muy interesante, pues eso, porque tienes garantizados con clientes de primer nivel todos los ingresos y además sabes que tienes una tasa fija. Y además sabes que en principio te los van a pagar por el tipo de contrato que tienen. De hecho, ahora con el tema del COVID, al final ha salido información de la compañía en la cual ha habido clientes de TK que le pedían, ¿no?, que por fuerzas de causa mayor paralizar los contratos. Y, sin embargo, no sé si interesado o desinteresadamente lo han filtrado, supongo que interesadamente se lo han tenido que comer con patatas, con lo cual en principio no hay perturbación ni no va a impactar en sus ingresos. Y luego, adicionalmente, TK es una compañía que dentro del sector es una compañía como muy eficiente, ¿no? Al final tiene los mejores contratos a nivel de volumen, de media, en duración y por barco al final, con lo cual se considera que es una como de las consideradas best in class, ¿no? Aparte tiene contratos suscritos probablemente con una gran diversificación de clientes muy buenos. O sea que desde el punto de vista comercial está muy bien posicionado.
Y ahora voy a describir un poco la parte financiera, pero va a ser un poco por encima porque con el tema de la valoración, luego Aitor y lo explicará mucho más, entonces voy a explicarlo ligeramente, ¿vale? Pero sí quiero dar un par de pinceladas para que nos quede claro a todos. Mira, fijaos esta cuenta de explotación de los últimos 5 años, ¿vale? En el año 2019, que se ha presentado los resultados hace un mes, ha facturado 600 millones de dólares, lo que estábamos contando, ¿vale? Si os fijáis en la línea de ingresos, al final ha ido incrementándolos, ¿vale? Esto es debido a que TK en el año 2015 se planteó una reestructuración o un plan renove de sus buques y un incremento de los mismos, ¿vale? Con lo cual decidió en el 2015 hacer que quería crecer. Entonces, ¿cómo creció? Si os fijáis aquí en los activos no corrientes, veis que también los ha ido aumentando, ¿vale? Pero recordad lo que hemos dicho antes, que los astilleros tienen plazos de entrega de torno a 3 años de entrega. Entonces, ¿qué ocurre? Que para financiar todo esto tuvo que recurrir a 2 vías, ¿no? Una que fue la suspensión del dividendo, porque TK LNG es una compañía que tradicionalmente ha dado un dividendo bastante generoso a sus accionistas, ¿vale? Suspendió el dividendo en el año 2015 y, aparte de eso, se endeudó enormemente pues, para hacer frente a todos esos barcos que 3 años más tarde han empezado a generar ya definitivamente mucho más rendimiento, o sea, más venta, con lo cual entendemos que mayor rendimiento, ¿vale? Si os dais cuenta, los intereses financieros aquí, los gastos financieros han ido aumentando enormemente, ¿vale? Y ese es el motivo fundamental por el cual el beneficio neto, que está aquí abajo, fue cayendo en los años 16 y 17, porque está sometido cada vez a unos intereses financieros mayores, ¿vale? Y al final, bueno, pues una vez que ya ha empezado a generar más ventas, pues al final el propio negocio lo que ha hecho es poner en valor esos barcos, ya los ha puesto en funcionamiento y empezar a tener un rendimiento más importante. ¿Qué nos llama la atención de esta empresa? Pues que al final lo que ha hecho es una empresa que por un lado está bastante endeudada, o estuvo bastante endeudada en el año 2017 y 2018, la verdad, reduciendo la deuda enormemente, estaba en ratios de deuda EBITDA aproximadamente en torno a 7 y está reduciéndolos hasta en torno a 5 y es probable que los baje. Pero un poco el efecto es como muy, a ver si soy capaz de explicarlo, el efecto es, pido mucha deuda, compro muchos barcos, pero esos barcos me los entregan 3 años después. Entonces, hasta dentro de 3 años no puedo empezar a funcionar. Entonces, la realidad de esta empresa es que a partir de ahora, de momento, su plan es, ya ha recibido todos los barcos que tenía pedidos y a partir de ahora ya tiene una posición que se supone que va a ser real y estable a partir de los próximos, pues probablemente 15 años o 10 años, en la que se va a mantener este performance que podemos ver aquí en el año 2019, que va a poder sostener en el tiempo, ¿no? Esto es muy importante para entenderlo, ¿vale? Y realmente es una empresa con un margen operativo muy alto, ¿vale? En torno al 50%, precisamente por eso, porque tiene muy pocos gastos operativos. Entonces, al final, la mayor parte es una empresa que tiene mucho inmovilizado, pocos gastos, ¿vale? Y al final genera proporcionalmente bastante flujo de caja, ¿vale? De tal forma que está generando aproximadamente cerca de los 400 millones de dólares de flujo de caja, que es muchísimo comparativamente con los intereses que tiene, ¿vale? Y con el CAPEX que va a tener, que es muy bajo, porque ahora, a partir de ahora, es un CAPEX de mantenimiento que va a estar pues, en torno a los 10 millones de dólares anuales, ¿vale? Entonces, creo que desde el punto de vista de situación financiera, creo que la situación también es bastante buena. Entonces, ¿cuál es el futuro del LNG? Pues el futuro del LNG, pues un poco con todo este análisis que hemos hecho, vamos a sacar una serie de ventajas competitivas, ¿vale? Que bueno, pues son las siguientes, ¿no? Que es una empresa en tamaño es importante, creemos que no va a tener problemas, es la tercera mundial, con lo cual está bien posicionada desde ese punto de vista, está con un desarrollo tecnológico importante, con lo cual la hará bastante eficiente, o sea que es también importante. Tiene un portfolio de clientes muy diversificado y de clientes de primer nivel, que también es muy importante. Está en varios partenariados o en joint ventures al final, también con el resto de competencia de primer nivel o con las competencias o con las empresas que se dedican a lo mismo haciendo
Joint Ventures también en un orden muy importante, con lo cual es una ventaja competitiva importante. Y luego tiene una cosa muy buena, es que tiene un expertise excelente a la hora de que ha demostrado al mercado y a los clientes que es capaz de poner en marcha 19 barcos en los últimos 5 años, y todos en tiempo. Este mercado, y si os recordáis que estábamos hablando de que los costes de los landing costs al final eran del 10%, es muy importante porque realmente este tipo de empresas como Naturgy, por ejemplo, para ellos es muy importante empezar a producir energía lo antes posible. Entonces, no puede permitirse el lujo de que retrase un barco 6 meses, porque probablemente es mucho más importante el dinero que pierde por no vender energía que el retraso que le podría impactar. Entonces, esto de cara a sus clientes es excelente, porque le pone en primera línea como el primero de los socios con los que querrían funcionar, ¿vale? Y luego, pues, por otra parte, tenemos pues que lleva 15 años, que es una empresa ya rodada en el sector, y además luego, desde el punto de vista global, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que se prevé que el consumo de gas va a crecer un 70% para el 2030, con lo cual está en un escenario excelente para poder funcionar, ¿vale? Y desde el punto de vista financiero, pues lo que hemos comentado, ¿no? Aproximadamente 400 millones de flujo de caja es excelente porque te va a permitir acometer pues probablemente muchas cosas, ¿no? Y es un poco el escenario que a los inversores TK y LNG está proponiendo, ¿vale? Que en principio que es lo razonable, ¿no? Al menos desde el punto de vista financiero, ¿no? Que uno es o los diferentes objetivos que tiene, ¿no? Que es volver a premiar al accionista al que le quitó el dividendo hace años para crecer, y se supone que ha crecido y que va a seguir creciendo, o que ya ha encontrado el momento en el que ya ha crecido y va a generar esos flujos de caja en el tiempo, pues se supone que va a dar un dividendo importante, que ya lo está dando este año, en 2020. Debería hacer una reducción del apalancamiento que tiene y mantenerse en niveles de en torno a 4 o 5 de apalancamiento. Y luego, con ese exceso de flujo de caja que se supone que va a tener, la otra parte pues será probablemente buscar o bien la opción de crecer, ¿vale? Que se supone que es razonable una vez que haya reducido un poco más el nivel de caja, que será de 3 o 4 años, que será la de volver a crecer. Claro, pensad que 4 años en unos buques que duran 35 es como algo como... Estamos hablando de diferentes magnitudes, con lo cual, con todo este flujo de caja, si se mantiene, o sea, lo que podría hacer la compañía es volver a invertir y seguir creciendo, ¿no? O sea, que al final el escenario, a priori, desde el punto de vista financiero, también es muy, muy interesante, ¿vale? Y nada más, si sabe alguna cosa, lo comentamos ahora. Le dejo a Aitor y seguimos hablando en la valoración, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Javi. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora con la presentación de la compañía que ha hecho Javier. Escribís en el chat o yo creo que podéis hablar directamente. Vale. Sí, que hay. Buenas, Sí. ¿lo oís? Sí, sí, sí. Buenas, soy Oka. Hola, Hola, ¿qué tal? Oye, la foto de crecimiento del 70% del gas natural que comentas, ¿esa está actualizada ahora con el COVID o habéis hecho lo que teníais ya? A ver, la mayor parte de esta información viene del propia compañía, ¿vale? Que viene de la información a los inversores. Entonces, en principio sí que se mantiene ese crecimiento. En principio no se está resintiendo, no se debe resentir mucho del consumo de gas. O sea, a nivel global no debería ser un problema, ¿vale? Pero recuerda otra cosa, que al final los contratos que tienen firmados son a fixed rate, ¿vale? Son una tasa fija y con un criterio que es take it or pay it. Al final, independientemente de lo que pase con el gas, el contrato o los contratos que tienen firmados con sus clientes son contratos que independientemente se deberían pagar a las tasas que están fijadas. En principio, el consumo de gas es probable que aumente. Sí que hay estudios. Aparte de esto, yo sí que he visto algunos en los que sí que existe, no sé si es un 70%, pero seguramente que un 50%. Vale, Javier, ¿Lo dices por algo en particular? Bueno, sí, porque entiendo que la zona de Asia y Oriente Medio, que eran los consumidores ahora mismo que estaban demandando más gas natural,
por un poco la descarbonización que están haciendo de sus sistemas, habrán bajado de forma considerable. Pero piensa una cosa, que la mayor parte del consumo de China, por ejemplo, viene del carbón. Sí, por eso digo que como se estaban descarbonizando, habían aumentado la demanda, pero entiendo que ahora han tenido un bajón importante. Entonces, no sé si eso ha afectado un poco las expectativas. En principio, los comunicados que hace, no, al revés. O sea, en principio, ha comunicado, esta semana pasada ha comunicado el dividendo que mantiene y ha hecho una especie de anotación al respecto con respecto a que en principio no le va a impactar excesivamente el tema del COVID. O sea, están como bastante, o lo tienen como bastante claro. A mí me ha sorprendido porque, joder, también lo pensábamos. Pero ¿qué impacto puede tener? Pero, sin embargo, no lo va a tener. O sea, y han mantenido. O sea, fijaos que la mayor parte de las empresas están manteniendo el dividendo o lo están reduciendo o piensan en eliminar el dividendo y, sin embargo, estos lo mantienen. O sea, porque esto ya hicieron una previsión de dividendo en diciembre y la comunicación del dividendo que ha sido esta semana, al final lo van a mantener. ¿Cómo va a acabar? Buena pregunta. Tampoco tenemos una bola de cristal, ¿no? Al final yo no la tengo. Vamos, igual vosotros, os sabéis más que yo del tema de a dónde va a ir, pero la previsión es que va a aumentar. Va a aumentar porque al final el mix energético está donde está. Está en que o bien consumes petróleo, o bien consumes carbón, o bien consumes gas. Al final es tan alto que al final si alguien tiene las de perder en este juego, probablemente sea el petróleo y el carbón y no tanto el gas, ¿vale? Porque al final precisamente esa descomunización. O sea, yo creo que en parte irá hacia esa línea, de que el gas irá cada vez aumentando más el consumo y se irá reduciendo tanto el de petróleo como el de carbón. Y Javier, o sea, vosotros, bueno, la empresa transporta, hace simplemente el transporte o también es, o sea, el servicio de transporte o provee el gas también, es decir. No, solamente el transporte, no. O sea, realmente los productores de gas, o sea, son los mismos, son las mismas empresas, son Shell, son BP, pues, son Petrobras y demás, son las mismas, o sea, o Naturgy, o o Unión Fenosa Gas, por ejemplo, que también son los explotadores y es una especie como de subcontrata de transporte. Sí. Realmente es como transporte, imagínate, es como un transporte en carretera. Tú produces algo y lo transportas y lo llevas, porque solamente la parte del transporte. Ahora bien, no es lo mismo transportar un camión de fruta que transportar una pala de un aerogenerador que mide 65 metros. O sea, no es lo mismo el camión o el precio que tú pagas por eso y el contrato que tú firmas por transportar fruta cuando la transportas o no, que lo que cuesta transportar una pala y los pocos camiones que hay para transportar esa pala. O sea, me explico. O sea, y los contratos que firma Gamesa o Acciona o los contratos que tiene firmados a largo plazo para transportar esa pala, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final representa muy poco del coste. Entonces, al final, como representa tan poquito del coste, o sea, para ellos más que... O sea, lo que quieren es garantizar la entrega. Lo que no quieren es, no les importa pagar un poco más o un poco menos, pero lo que quieren es garantizarlo. Y no está, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque hay más o sea, realmente no hay tantos barcos, entonces al final están como bastante cotizados. Sí, pero TK solamente se dedica a esto. Se dedica a otro tipo de negocios, que eran plataformas flotantes de petróleo y demás, estructuras offshore y demás. Pero todo eso o lo está vendiendo o lo está chatarrando. Muy bien. Gracias. De nada. Me comentan que hay personas que no tienen acceso al chat. Si queréis preguntar, pues preguntar directamente por el micro, ¿vale? Como ha hecho Gorka. O si queréis comentar algo. Y si no, pues le damos a la valoración. Vale, perfecto. Se puede resolver alguna cosa si ahora en la valoración pues seguramente que saldrán cositas y lo complementamos, pero yo creo que es más entretenido ver cómo es la valoración y vamos aportando cosas. Vale. Sigo compartiendo, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora ya no. Eso es. Vale, pues ya está. Un momentito. Vale, se supone que estáis viendo el Excel ahora. Sí, ¿no, Javi? No, todavía no. Vale, me dicen que sí. Sí. Si alguien ¿tú no lo ves? No. A ver ahora, espera un poquito.
Ahora sí, ahora lo veo. Vale. Bueno, pues yo el disclaimer me lo he puesto aquí también en el Excel. Bueno, básicamente yo los Exceles que suelo hacer, los modelos que suelo hacer de valoración, bueno, que conste que yo esta empresa me la empecé a mirar hace una semana más o menos, semana o semana y pico. Entonces, pues bueno, me he cogido mucho margen en la valoración porque no la conozco tan bien pues, como Javi, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, yo me he cogido bastante margen y cogiéndome margen, pues aún así sale un precio bastante superior al actual. Os voy a explicar dónde me he cogido margen, por qué y demás. Voy a intentar explicarlo todo. Bueno, entonces aquí pues me he puesto el balance de la compañía. Esto me lo he sacado directamente de los informes de la SEC. La SEC en Estados Unidos es como la CNMV aquí en España, ¿vale? Entonces todas las compañías cotizadas en Estados Unidos, en este caso en el NYSE, en el índice de Nueva York, como TGP, TK, pues tienen sus cuentas y sus informes de gestión y demás, las tienen en los informes consolidados están en la SEC. Entonces, pues bueno, me he metido ahí, me he bajado el income statement, también el cash flow statement, lo tengo aquí todo. Y es un poco lo que voy a utilizar pues para valorar la compañía. Bueno, aquí me he hecho algunos apuntes míos que considero relevantes. Este es el ownership de la compañía, quiénes son los dueños, ¿no? Entonces, pues vemos que TK Corporation, la matriz, tiene un 32,5%. Estas son las acciones que representan ese 32,5%. Luego este es Fidelity, un fondo de inversión que tiene un 10%. Aquí está Cobas, el fondo de inversión de Francisco García Paramés, 7,5% de la compañía. Y luego el Free Float, pues el 49,98% restante. ¿Vale? Entonces hay un 50, aproximadamente 50% de las unidades que se pueden transferir en el mercado y que no pertenecen a Mellors. Entonces, esto es un poco también el IDR, que me parecía interesante ver cómo está de forma escalonada, de tal forma que dependiendo de la distribución de dividendos que va a hacer la compañía, pues el IDR, que es el dividendo al que tiene derecho la matriz, el General Partner, que en este caso es TK, ¿no? TK, pues va aumentando, ¿no? Entonces, pues estaría en un 2% ahora y luego si lo va incrementando, pues puede llegar hasta un 50%, es decir, estará al 50% con el accionista corriente. En cuanto a sus clientes, pues también me parece relevante el hecho de que ninguno pesa más de un 25, ¿no? Probablemente Royal Dutch Shell tiene un 21% en la cartera de clientes de peso y bueno, pues teniendo en cuenta que las compañías que son todas contrapartes muy fuertes y demás, pues al final firmas contratos con quien lo firmas y bueno, no esto al final no es como un tier 2 de automoción, ¿no? Aquí hay muy pocos players, pero sí que es relevante que ninguno de ellos sea un cuarto de la cartera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también me parece una ventaja. Una ventaja que viene también de la ventaja competitiva de escala. Si tienes escala, pues puedes negociar mejor, puedes diversificar mejor con clientes. Supongo que si es una compañía más pequeña, pues como puede ser Golar, por ejemplo, pues no está tan claro, ¿no? Y aspiras a lo que aspiras. Entonces, pues es una forma de que la compañía aproveche sus ventajas competitivas y pueda acceder a estas carteras tan diversificadas, ¿no? Luego en segmentos, pues yo creo que una de las cosas que no ve el mercado es que TK LNG no tiene exposición al petróleo y lo vemos aquí, ¿no? Esto es un poco el income que está desglosado en unidades de negocio o segmentos, ¿no? El LNG, el LPG y los tanques. Los tanques los ha vendido ya todos, los ha monetizado y los ha sacado de balance. Y de LPG, pues vemos que únicamente el 6,52% de sus ventas pertenece a LPG, ¿vale? Siendo el 92,36% pues gas. Entonces tiene casi cero exposición al spot del petróleo. O
sea, esto... Y dentro del gas, pues es todo lo que decía Javi, ¿no? Son contratos cerrados a take it or pay it y no están tampoco sujetos a la fluctuación de los rates del NG. Entonces, pues bueno, al final eso es una ventaja. Sobre el total de ingresos de este año, ¿vale? Son los 601 millones. Luego aquí, pues esto es otra información que da la compañía, que son absolutamente todos sus barcos. Tiene unos 77 y yo, pues lo que he hecho ha sido, me los he dividido entre LNG y LPG y entre barcos que ya tienen consolidados en su, o sea, cuya, digamos que tienen al 100% ellos, y los barcos que tienen en joint ventures, ¿vale? Equity accounted, pues básicamente es que lo tienen en joint ventures con otras empresas. Entonces, pues bueno, estos son todos los barcos que tienen del LNG a día de hoy en portfolio y vemos que 25 barcos son propios y los otros 25 pues los tienen metidos a joint ventures. Vale, esto es importante por el análisis que voy a hacer luego de cuánto ganan por barco y es importante también para hacer una estimación de los ingresos. Aquí he hecho exactamente lo mismo con los LPGs. Entonces en el LPG solamente tienen 7 buques y los otros 23 pues los tienen metidos a una única joint venture que es la Exmar, ¿no? Exmar, LPG, 23 barcos. Bueno, entonces, ¿qué he puesto aquí? Pues aquí he puesto las joint ventures que tienen. Estas son todas las joint ventures. Este es el porcentaje de la joint venture que les corresponde a ellos. El número de barcos que meten en la joint venture son 47 y aquí está la terminal de regasificación de Bahrein, que no es un barco, sino que es unos intereses sobre la terminal. Ellos ponen equity y lo que obtienen es un retorno. Y no sé por qué se me ha parado el Excel. Voy a dejar de compartir un momento. Voy a tener que volver a abrirlo. Bueno, básicamente eso, lo de las joint ventures es que ellos ponen capital y luego obtienen un retorno sobre ese capital que han puesto. Entonces vamos a ver si me deja volver a compartiroslo. Ahí estaría. Vale, lo veis, ¿verdad? ¿Puedes, Aitor? Si no, te lo comparto yo. No, lo estoy compartiendo ya. Ah, vale, perfecto. Vale, ahora lo vemos, sí. Vale. Bueno, pues eso, me había quedado aquí en las joint ventures, entonces aquí he puesto, pues, la compañía, digamos que la compañía siempre da una información y a partir de esa información se puede derivar cosas que no están pues en las presentaciones, ¿no? En cualquier caso, todo, absolutamente todo, está en informes y en las cuentas anuales consolidadas de la compañía en la SEC. Pero es que son informes de 200 o 300 páginas y sí que es verdad que viene todo, pero bueno, no te vas a poner a leer 300 páginas de una compañía de gas. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden sacar fácil. Entonces aquí, pues bueno, he puesto el total de equity que han puesto ellos, que son 1.100 millones. Los revenues que les van a venir por poner esos 1.100 millones son casi 6.000 millones, sumando todas las joint ventures. Estos son 15 años que les quedan de contrato en término medio, ¿vale? Simplemente si cada joint venture le pones los años que le quedan a partir del 2019, pues luego sacas la media y son unos 15 años. Se me ha vuelto para el Excel. Bueno, la deuda que han puesto es de 2.100 millones, entonces ya serían, pues eso, 3.200, 3.300 millones en total, equity más deuda, y se sacan pues casi 6.000 millones, o sea, duplican, ¿no?, con la deuda. Aquí es importante que la compañía esté apalancada, lo que decía Javi, la compañía se apalancó mucho y es importante que no bajen de un cierto apalancamiento porque ese apalancamiento es el que maximiza su ROE, ¿vale? Entonces el ROE de la compañía creo que está actualmente en torno a un
20%, en algunas joint ventures llega a ser del 23%, en Yamal creo que es del 23-26%. Eso es porque están apalancados. ¿Vale? Si no estuviesen apalancados y lo hiciesen todo con equity, el ROE bajaría sustancialmente. Entonces, para ellos es importante estar apalancados y llega un punto en el que por debajo de 5 veces deuda financiera de vida, pues a lo mejor no consiguen sacar ese ROE. Entonces, siempre van a estar apalancados al mínimo imprescindible para poder mantener ese retorno. Entonces, bueno, pues aquí básicamente me he sacado la última columna, son los ingresos por año, y eso es el equity income que voy a utilizar luego en la valoración, es decir, lo que se sacan por año por haber puesto ese equity, ¿no? Y no sé si me va a dejar, es que no sé por qué no me deja controlarlo. Voy a probar a compartir no el Excel, sino la pantalla, y a ver si así es mejor. Vale. Problemas del directo. Vamos a ver. Pantalla. Bueno, pues aquí me he puesto la deuda. Este es el calendario de deuda, ¿vale? Entonces, esto me parece importante, es lo mismo que hacíamos en Meliá y en Amadeus, ¿vale? Me parece siempre importante ver cuándo tiene los vencimientos la compañía y ver si, bueno, si van a poder hacerle frente a esos vencimientos o dónde tienen la mayor parte de la devolución de la deuda. Entonces, aquí pues lo que he hecho ha sido desglosarme toda su deuda, ¿vale? Estos lo que hacen es meten bonos en básicamente 3 mercados. En el mercado estadounidense, a largo plazo, en euros también tienen bonos, y luego con estos de aquí, de Norwegian Krone Denomination Obligation, pues en coronas noruegas que al final, ¿por qué Noruega? Pues porque Noruega entiende perfectamente el negocio de los barcos y es un país que generalmente ha estado implicado en este tipo de segmentos, y entonces, pues como es fácil que entiendan la compañía, es fácil que entiendan el negocio, pues es fácil también que les financien, ¿no? Entonces, básicamente esto es toda la deuda que tienen hasta 2024 y más allá de 2024. Entonces, esto es lo que aparece aquí en este gráfico, ¿vale? Entonces, vemos que casi todos los vencimientos los tienen así repartidos, más o menos equidistribuidos entre 2020 y 2021 en dólares, luego ya les va decayendo y ya para 2024 amortizan toda la deuda que tienen actualmente en coronas y en euros, y solo les quedarían los dólares. Que es la mayor parte de la deuda que tiene en balance, ¿vale? El total de deuda que tiene en balance son 4.000 millones y luego de esta deuda cuelgan los swaps, y los swaps que tienen son simplemente para cubrirse del riesgo de divisa. También es un coste financiero, obviamente, entonces hay que tenerlo en cuenta, los intereses que pagan por esos swaps. Y al final aquí también tienen unas obligaciones de todo el tema de alquiler de barcos. Entonces, pues bueno, eso también hay que meterlo con sus intereses. Entonces, lo que tenemos es que al final en intereses se gastan esto, pero si te coges esto y le metes un 5%, que más o menos es el coste de la deuda que maneja la compañía, pues tienes estos. Entonces, lo que es más conservador, y aquí es donde he tenido en cuenta, digamos, uno de los márgenes de seguridad, es que yo podía haber puesto la fila de arriba, que es inferior, y entonces me va a dar un cash flow operativo superior, pero he decidido poner un 5% de la deuda total, a pesar de que no es realidad del todo, para ser más conservador, ¿vale? Me va a restar más cash flow. Entonces, digamos que la valoración va a ir a menos con esta simplificación conservadora. Entonces, bueno, luego, pues aquí en los barcos me he metido un calendario. Estos son todos los barcos, absolutamente todos, separados en LNG y en LPG. Y aquí son los años
¿vale? De 2017 a 2019 y de ahí en adelante por quarters. Entonces, básicamente lo que he hecho, la compañía publica los barcos que tienen portfolio y los vencimientos de los contratos de esos barcos. Y luego también publica las opciones de prolongar esos contratos a largo plazo. Entonces, yo lo que he supuesto es que estos barcos no se van a renovar, es decir, cuando les caduca un contrato ya no lo renuevan. Eso es conservador, porque en realidad no va a ser así. La compañía lleva renovando contratos pues desde que nació. Y entonces lo que he hecho ha sido pues sumarme todos los barcos al final. Están con 77 en el 2019, pero luego hay un declino de barcos porque no lo renuevan. Y bueno, pues aquí más o menos me he metido el porcentaje de declino que tienen de un año al siguiente, ¿no? Y con eso, pues para el LNG me he sacado las estimaciones de ventas que van a tener por esos barcos que les van quedando y sumándoles, bueno, restándoles la amortización, deterioros, los gastos de operar esos barcos, luego gastos administrativos y demás, pues tengo más o menos un beneficio por año de lo que puede ser esos barcos de LNG. He hecho lo mismo con LPG y al final, pues aquí está, digamos, la última hoja de la valoración, ¿no? En la última hoja de la valoración me he cogido esa última fila de income estimado, que es la suma de LPG más LNG. Le he metido la amortización y deterioros y le he metido aquí lo que van a recibir por equity y por Bahrein y me da el EBITDA. Entonces el EBITDA para el primer año, para este año 2020, pues va a ser de 730 millones. Y luego en mi modelo va decayendo, pero es por lo que he explicado. Es porque no considero que no van a renovar ningún contrato, que no es cierto. Entonces, si renovasen contratos como lo van a hacer, pues estos 700 más o menos se mantendrían al menos 2021 y 2022. ¿Vale? Haciendo la sensibilidad, pues más o menos da. Entonces luego, pues esa es la estimación de EBITDA y sobre ese EBITDA pues me he metido múltiplos de EBITDA, que los explicaré luego. En este siguiente cuadro lo que he hecho ha sido estimar unos flujos de caja. Para ello he partido del EBITDA anterior, le he metido unos intereses, para que se me va. Le he metido unos intereses non-controlling interest, NCIs, que básicamente es que ellos pues no, o sea, al final tienen que pagar un porcentaje de su EBITDA porque no controlan el 100% de los barcos, ¿no? Y tienen unas joint ventures que les exigen unos pagos. Cash interest es lo que he sacado de la hoja de deuda, pues el 5% de los 4.000 millones cada año. Y aquí, una vez más, he sido conservador también porque he tenido en cuenta que no van a repagar deuda. Es decir, si repagan deuda, como ha explicado Javi y como ha dicho el management que va a hacer, pues al final esos costes o esos intereses van a ir bajando y ya no van a ser de 200 millones, van a ser de menos, ¿no? Entonces aquí, pues otro margin of safety que me he cogido. Y los intereses preferentes, esto es de las acciones preferentes. TK tiene 295 millones en preferentes, A y B. Entonces, pues aproximadamente 30 millones van a pagar esos intereses de los preferentes. Entonces, al final, pues esto es una aproximación al cash flow operativo que puede tener la compañía en los próximos 5 años. Está fila de aquí, restando todo eso, y si le restas el CAPEX de mantenimiento, que yo lo he puesto en 80 millones y Javi lo ha puesto en 10, 15 y probablemente sea más lo que ha puesto Javi que lo que he puesto yo. Aquí también me he cogido más margen y he disminuido el free cash flow. Entonces el free cash flow es de 400 millones este año, que es más o menos en línea con lo que decía Javi, pero luego el año que viene ya cae dramáticamente, ¿no? Según mi modelo, insisto, o sea, que no es la realidad y de hecho es un worst case bastante pesimista. Y luego, pues esta es la valoración por flujos de caja, ¿vale? Esto lo explicábamos en la sesión anterior. Para esta compañía, en estas condiciones, con unos contratos a largo plazo y unos beneficios que son fácilmente estimables, compensa hacer un descuento de flujos de caja porque la visibilidad sobre los ingresos de la compañía en los próximos 5 años
es muy alta, ¿no? Y es muy difícil que no cumplan el guidance. Entonces, al final, aquí lo que te pide es hacer un descuento por flujos de caja. Yo la tasa la he metido al 8%. Aquí lo purista sería meterle el WACC, ¿vale? El WACC es el coste medio ponderado del capital, que básicamente es la rentabilidad exigida al equity más el coste de la deuda dividido de equity más deuda, ¿vale? El coste de la deuda es del 5%, hemos dicho, y al equity, pues más o menos, no sé cuál es la beta que tiene esta acción ni nada, pero sí que puede andar cerca del 8%, igual incluso es inferior. Entonces, pues bueno, yo le he metido un 8 porque es más o menos lo que retorna al mercado más un 1% de inflación. Si le metes un 2, pues bueno, si te vas a meterle un 9, pues te vale 23, ¿no? Pero bueno, con un 8, que yo creo que es una buena tasa. Al final me voy actualizando los flujos y me saco un crecimiento terminal de 0,5% porque no considero que esta compañía sea de crecimiento, sino que, bueno, pues que tiene la ventaja que tiene, no creo que sea una compounder. Y entonces el terminal value me queda de 1.000 millones, que si se lo sumas a todos los flujos anteriores son casi 2.000 millones divididos entre 77,5 millones de unidades que tiene la compañía en circulación, pues da 25,61 dólares por unidad, ¿no? Actualmente la cotización está en 11,36, pues el margen es bastante alto. Y siendo muy conservador y habiendo hecho, digamos, las hipótesis que he manejado son muy conservadoras y probablemente no se cumplan para bien, ¿no? O sea serán mejores. Y luego, esto del Enterprise Value es una estima. En esta compañía es un poco peculiar sacar el Enterprise Value, ¿vale? Generalmente suele ser el market cap más la deuda financiera neta, que es la deuda total a largo y corto plazo, menos caja y equivalentes. Pero en esta compañía, por la estructura de MLP que tiene y porque hay un general partner y hay acciones preferentes que también tienen un retorno de interés y demás, pues es un poco tricky, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí me he hecho el cálculo, sacándome el equity value según el market cap más la suma de las 295 millones de preferentes. He metido la deuda del balance sheet y luego también le he metido la parte de la deuda que corresponde a las joint ventures, esos 2.000 millones que habían puesto para poder formalizar esas joint ventures, que te da 5.400 millones de deuda total, ¿no? El consolidado de casi y equivalentes, teniendo en cuenta restricted, estas compañías suelen tener un cash restricted pues como un colchón, ¿no? Por si tienen que hacer algún repago. 253 millones más 211 que tienen por las joint ventures, pues te da una deuda financiera neta de casi 5.000 millones, que si se la sumas al equity value, pues son 6.100 millones, ¿no? de enterprise value. Y luego a eso le metes un multiplicador, que aquí he hecho una sensibilidad entre 8, 9 y 10 veces. La compañía en los últimos 5 años ha estado más cerca de 10 veces que de 8. Entonces, pues habría que fijarse más o menos en estos dos números, aunque esto, pues bueno, es un very worst case, ¿no? El EV que te da y el market cap lo divides entre 77,5 y te da aquí por acción, ¿no? Por unidad. Entonces, pues bueno, yo estimo con el descuento de flujos de caja, el EV EBITDA de 9 y el EV EBITDA de 10, pues que la compañía puede estar, el valor de la compañía puede estar entre 25 y 30 veces, más o menos, ¿vale? Y siendo muy conservador, probablemente si coges unas hipótesis más ajustadas a lo que puede ser la realidad de la compañía en los próximos 5 años, pues probablemente se te puede ir a 35 dólares por unidad fácilmente, ¿no? Pero bueno, pues mejor no pillarse los dedos y máxime pues cuando la compañía las empieza a estudiar una semana antes, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es un poco la valoración. No sé si ahora hay dudas o igual he ido muy rápido, no sé cómo lo veis. Nada, entonces, Javi, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bien.
Yo ya sabes que al final, cuando era una compañía estudia que trabajó bastante y también me gustó Se te oye un poco mal, Javi. Y digo que a mí, ya sabes que me gusta porque que yo la primera tesis de inversión de esta compañía la trajo Paramés o la trajo Cobas hace 3 años y la traía como, la verdad es que como bastante como compañía estrella. Quizás debería haber repuntado un poco antes a nivel en bolsa, ¿eh? No hablo, pero sí que es cierto que la gestión sí que están cumpliendo con su reestructuración, o sea, están cumpliéndola al detalle, ¿no? Hasta el milímetro, ¿no? Entonces, al final, sí que creo que, bueno, sabes que yo soy más partidario de que va a mantener la generación de flujos de caja más o menos de 100 millones de euros a lo largo del tiempo, porque es difícil que no renegocie y es difícil que, bueno, pues eso, incluso más si repaga deuda, ¿no? Pero va a volver al contrato, es casi seguro. Sí, porque al final realmente, fíjate, la situación está con ese flujo de caja, lo normal es que o bien crezca, o bien pague mucho al accionista, o bien reduzca deuda. Entonces, yo creo que para mí, o sea, sí que tiene, o sea, desde el punto de vista, o sea, como de compañía, la va a dejar en una muy buena situación en 2 o 3 años para enfocar otros proyectos, ¿no? Eso desde el punto de vista interno de la empresa, ¿no? De decir, hostia, es una situación financiera cada vez mejor, con cada vez más deuda más deducida y con un horizonte temporal de explotación de barcos de 20 años que le quedan, o sea, una pasada. Y desde el punto de vista de mercado, ¿sabes? Hay dos factores, ¿no? Quizás uno, pues el tema de que al reducir el tema del dividendo, pues a los accionistas no les gustó demasiado y luego tampoco es una empresa excesivamente grande, ni tampoco muy seguida en el mercado internacional, no cada vez más, pero no tanto, ¿no? Pero como tiene en principio un crecimiento o un potencial tan alto, al final creo que bueno, pues que el mercado la mandará donde más o menos se merece, ¿no? Yo creo que está bien. A día de hoy, bueno, hace 2 semanas está cotizando a $8 acción, pero es que está pagando un dólar de dividendo. Es decir, esta compañía va a dar un beneficio por dividendos a día de hoy solamente por dividendos y solamente repartiendo un tercio del beneficio. O sea que yo creo que es una compañía que solamente por dividendos al final ya merece una valoración superior a los $10 por acción, ¿no? Yo creo que está ahí. Sí que es cierto que el tema este de los IDRs, pues eso, la capacidad que tiene la matriz de tener una especie como de beneficio adicional, ¿no? Un dividendo adicional que lo impone ella, pues sí que retrae un poco el mercado, pero al final entiendo que la estrategia de la empresa es simplificar ese sistema de IDRs, que es raro, y se entiende que cuando simplifique esto, más este dividendo que está dando, pues bueno, pues la realidad es que se pagó o anunció dividendo la semana pasada y ha subido, pues eso, un 20%. Ya se prevé que crecerá. Se prevé. ¿Qué va a hacer? Ni puñetera idea, como siempre, pero BOT sí que es una empresa que tiene una posibilidad, o sea, que creemos que el mercado la valora por debajo de lo que... Yo, de hecho, el riesgo de esta compañía no es tanto de ejecución para ellos, sino de cierre de gap de valoración para el accionista. Yo creo que el riesgo aquí es que igual la compras a precios actuales, a 11,36, sabiendo que vale pues mínimo 25. Y no se te cierre nunca ese gap, porque el mercado al final lo tiene que reconocer, ¿no? No te sirve de nada que lo sepas tú, lo tienen que saber todos los compradores de la compañía. Sí. Entonces, pero ese riesgo está muy mitigado por el 10% de dividendos. O sea, al final, si tú te compras esto con 11,36, te van a ir dando un 10% anual, que además lo van a incrementar porque van a generar flujo de caja positivo, creciente. Pues es un riesgo que está bastante mitigado con ese 10%, que no hay muchas compañías que te estén dando un 10%, ¿no? Entonces pues bueno, yo es un poco mi feeling con esta. Yo no la tengo en cartera, pero sí que estaba pensando en iniciar una posición y bueno, o sea, sin más, también por eso la he estudiado, ¿no?
pero bueno, sí que tiene buena pinta y sí que es la típica pues, ocasión un poco que el mercado no acaba de verlo, ¿no? O sea, luego también está ahí el precio del petróleo y tal, pero es que esto ya hemos visto que no está ligado al petróleo. Entonces, pues bueno, No. también hay mucho lío, matriz, Dotter, tal. Entonces, pues bueno. Sí, es un poco, yo creo que es un poco cuando aclaren realmente cómo van a aplicar o cómo se van a monetizar esos IDRs, yo creo que al final también lo ayudará. Yo entiendo, ya te digo que la comunicación porque ya te digo que no es una acción muy seguida tampoco, a pesar de que aquí es un poco famosilla, a nivel internacional no lo es tanto y, joder, con el anuncio de dividendo, al final, pues bueno, pues la va a posicionar. Y yo creo que con la estabilidad que tiene, la verdad, desde el punto de vista del inversor, pues creo que puede ser interesante porque tienes un horizonte de 3 años en los que si te garantizas un dividendo de un 10%, pues que mira, perfecto. Y encima, aunque no llegue a alcanzar esos 30, pero la consigues vender a 15 dólares o a 17 o 18 dólares o 20 dólares, que al final tienes un buen, o sea, por un lado te estás metiendo un 10% de dividendo y luego, joder, tienes una revalorización de la acción del 100%. Al final creo que es un buen... Y el potencial de la TIR es bastante alta, la verdad es. Y el riesgo es ese, pero no es un riesgo, no es una compañía cíclica. Ya hemos visto, ¿no? Que a pesar de que puede ser un sector cíclico, pues la compañía, por medio de esos contratos a largo plazo y esos precios fixed rate, pues al final no es cíclica en absoluto, ¿no? Y ya hemos visto que además en la generación de flujo de caja se ve que no es cíclica, o sea va aumentándolo. No. Y entonces, pues bueno, sin más, un caso que nos ha parecido curioso. Y después, No hay preguntas, por lo que veo. No, yo un poco, por continuar con la conversación de antes, yo creo que operativamente y de explotación se ve que es una empresa que tiene un resultado cojonudo, pero yo creo que está un poco expuesta a lo que es el mercado energético y un poco a lo que son los mercados de la energía. Entonces, cambios geopolíticos y cualquier cuestión, pues le va a afectar, ¿no? Sobre todo por eso, por el endeudamiento que tiene con los metaneros o los barcos de gas, ¿no? Entonces, ese es un poco el riesgo que le veo yo. Por lo demás, pues bueno, pues una empresa que se la ve que operativamente y tal, pues que lo tiene todo bastante controlado y que el negocio en sí es bueno. O sea, no cabe duda. Si te sirve, mira, te voy a dar un poco la razón. Si te sirve de consuelo, hace 2 meses había un bloqueo a Costco. Costco es una empresa naviera muy importante también. No sé si la conoces, forma parte del joint venture que tienen en Siberia, en Yamal, con TK y LNG, ¿vale? Al final se liberó, pero al final es probablemente el joint venture más importante que tiene. Y al final, pues eso, pues con la famosa bloqueo a China de Estados Unidos, pues el impacto que tuvo pues fue de un 25% al final. O sea, Sí, no, eso. Al final, efectivamente, es así. O sea, y sobre todo son factores, por un lado, políticos, ¿no? Geopolíticos al final, que son importantes porque realmente las reservas de gas están donde están, se explotan como se explotan y las tiene quien las tiene y los clientes son quienes son y demás, ¿no? Pero eso está claro. Y luego, pero yo lo que no creo es que pienso, o sea, al final tú piensas que el consumo de China y de India es muy alto, o sea, y va a crecer mucho, sobre todo el de China sí y el de India también. Y no se me ocurren fuentes de energía suficientes como o la velocidad a la que están creciendo las renovables, yo no la veo tan suficiente o tan alta como para poder abastecer. Aparte que la producción es la que es, o sea, que la eficiencia que está muy bien, pero ostras, ¿cuántos molinos y cuántos parques solares tienes que montar en España o sea, fijaos, estamos en un 45 en España, ¿no? De renovables, ¿no? Un 40%. Fijaos cómo está. O sea, ya estamos avanzando demasiado, ¿no? Y yo creo que China y la India todavía les queda muchísimo más por crecer a nivel de renovables. Y de momento digo que su fuente habitual es el carbón, porque tienen carbón para exportar también, o sea, pero el tema de la decarbonización y demás también es importante. Yo no creo que el gas vaya a ser un problema, O sea, el gas, de hecho, en España, todas las centrales de fuel también creo que están todas ventiladas ya y lo único que funciona son los ciclos combinados que funcionan con gas. O sea, al final... No, sí, como Igual sí, conoces como energía. controlas tú más, O sea, pero vamos, mi No, conocimiento va por ahí. no, si no,
si el gas al final es una fuente que tiene que estar ahí para la generación de energía, sí o sí, al final es la alternativa un poco también a las renovables y como Sí. lo que va a funcionar como apoyo a todo esto, ¿no? En un Claro, futuro. claro, eso es. Y va a tener demanda. Pero lo que sí es cierto es que el gas al final lo tienes que mover, el gas natural se saca un poco también va vinculado al Brent, al petróleo, porque ¿Va es vinculado? parte de, Sí, porque se parte... saca porque la extracción, lo primero que sacas es la parte del gas y luego el petróleo, ¿no? Ujú, sí. Independientemente del fracking, ¿no? Entonces, y el petróleo también está a la baja, con lo cual, bueno, hay muchos factores que, pues bueno, no es todo tan dulce como puede No, imaginar. no. Está un poco expuesto a eso. O sea, al final, operativamente, lo que digo, y explotación, lo veo que, joder, el negocio es redondo, inviertes metanero de alta eficiencia, etcétera, poco riesgo en cuanto al transporte, los precios cerrados en origen, perfecto, pero esa demanda con las grandes, vamos a decir, empresas, Total, Shell, etcétera y tal, un poco tal y como está la economía y la situación geopolítica, pues que le puede afectar, ¿no? Mm, Cualquier decisión, no sé, ahí en Bahrein, cualquier decisión que se tome, cualquier incidente que haya, sí, pues sí. Sí, tienes todo precisamente, eso parado. sí, Eso sí. parado en meses es un problemón para esta empresa, ¿no? O Sí, sea, sí. pues que hay cierto riesgo que está bien, pero tiene esa parte y eso, joder, pues hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Mm. Y justo además ahora también, pues con el tema del COVID, etcétera, etcétera, pues hostia, pues puede que no pase nada y que vaya perfecto y que en 3 años tengas lo que dices, unos dividendos y un retorno cojonudo, o puede que no, ¿no? O sea, pero solo por poner un poco de contrapunto, que no, sin más, que yo ya digo, o Sí, sea, que sí, que tiene razón y que obviamente que si esto fuera tan claro, al final el mercado seguramente que lo reconocería y le daría la valoración que tiene, ¿no? Al final, joder, yo creo que hay mucha gente que sigue todo esto, o sea, al final hay mucha gente que está en esto. Pero sí que tiene razón, o sea, que todo está expuesto. O sea, pero tú fíjate, o sea, y te pongo un ejemplo al revés, ¿no? Inditex, por ejemplo, es una empresa, genera caja a degüello, tiene caja a degüello. ¿Cuál es el futuro de Inditex? ¿Tú crees que, y te digo, además esto el otro día, joder, pues que para mí es una empresa estupenda, que bueno, genera un montón de riqueza, de crecimiento y tal. La simiente de Inditex. ¿Cómo el modelo de Inditex? O sea, tú fíjate, tú vas a una tienda y te pruebas un pantalón, ¿no? ¿Ese pantalón después lo va a poder probar otra persona con el COVID? no lo sé, no lo sé. Una chica que no tiene ni idea de esto y me decía que ya no se iba a probar la ropa que tuvieran probado. Sí, no lo sé. Dime cómo deja eso Inditex. Una buena gestión. No te puedo contestar, no Claro, sé, tampoco sé cómo va a quedar el bar el debajo de mi mundo. casa, ¿Cómo va a quedar fíjate, el mundo, pero no? Claro, fíjate lo poco que puedo ver, pero no es el caso lo que veo como empresa es un poco ese es el problema, ¿no? claro. Y no, la verdad es que lo de Inditex, pues no lo sé. Pero bueno, supongo que darán soluciones, Claro, no, sí, claro que sí, que seguro que soluciones hay, pero yo también creo que al final tampoco, a ver, esto del COVID es una pasada lo que está impactando, pero yo creo que a largo plazo también hay que tener, o sea, yo creo que el mundo, joder, no sé si va a volver a ser igual que antes, pero se parecerá bastante, entiendo. Pero, Sí, yo, no, porque si no, no. si el COVID ya te lo dejo en un segundo plano, te hablo más de la situación de movimientos geopolíticos de cualquier índole, o sea, decisiones de reducción de emisiones, Mm, del tema de, pues, bueno, todas estas cuestiones le afectan de manera directa, ujú. y están a la orden del día. O sea, es un poco, es sensible a esto de manera muy significativa. Pero ¿cómo vas a generar? Eres actor, ¿no? ¿Tú te llamas? No, ¿cómo te llamas? Orca. Orca, perdona. Orca. Eh, yo mi pregunta, o sea, sí que es cierto, pero ¿cómo vas a satisfacer toda la demanda energética que hay en el planeta? Con centrales nucleares, porque al final las renovables, hasta que tengamos una No está tan capacidad lejos. suficiente, no sé. Es que no sé, no se me ocurren, o sea, se me ocurren, a ver, Pero si es que no tienes que cubrir el 100% de la demanda con renovables.
no se trata de eso, se trata de lo que le puede afectar a esta empresa si tú inviertes en esta empresa. Yo lo que digo es que Sí. o sea, no te estoy hablando de un cambio de la generación de energía de todo a nada, o sea, o de nada a todo. Lo que digo es que un cambio, una decisión política en la reducción de emisiones y un cambio o incrementar, potenciar por parte de X gobiernos la potencia en renovables que se está haciendo ya y tal, que le puede afectar. Un cambio, o sea, todas esas cosas le afectan de manera directa. Es un poco lo que te quiero decir, que igual en otra actividad, pues no están tan expuestos a esas cuestiones, a otras estarán expuestos, pero esta en concreto está a esto. Es un poco. Sí, está claro. Y con que cambie un 20% la demanda o la potencia en renovables o la demanda o que haya más viento, que haya más solar, le va a afectar a esta empresa y le va a afectar en el movimiento de gas a nivel mundial. Lo mismo que si en China vuelve a salir el COVID o lo mismo que en India, pues no sé. Sí. Eso afecta. ¿Qué ha pasado ahora Estados Unidos? Estados Unidos también era demandante de gas natural y ahora exporta gas natural. ¿Por qué? Porque tienen el tema del fracking. O sea, hay cuestiones que le afectan de esa manera y son cuestiones que, bueno, pues que no están dentro de su operativa y además son cuestiones que están a la orden del día porque el tema del cambio climático está ahí y está a la orden del día. Entonces, cualquier pequeño movimiento de un organismo o de X gobiernos o lo que sea, pues le van a afectar, ¿no? Sí. Y eso, además, las explotaciones donde están de gas están en puntos que son puntos calientes, hostia, que tienen su riesgo. Entonces, a eso voy. Y eso es lo que creo que, pues bueno, pues hay que tener con eso pues cierto cuidado, simplemente. Sí, Gorka, por eso se cubren con esos contratos, ¿no? Porque al final ellos dicen, mira, 2020 lo tenemos asegurado. ¿Y qué empresa a día de hoy te puede decir que tiene los beneficios asegurados en 2020? Con el COVID incluido, ¿eh? O sea, cero. No hay. Entonces, al final, por eso, es una empresa que al menos 2020, 2021 y los siguientes, pues va a aguantar, ¿no? Va a aguantar porque ya tiene esos contratos y, como ha dicho Javi al principio, han intentado echárselos para atrás y no pueden, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es una empresa, llámalo resiliente o como quieras. A largo plazo, los cambios que pueda haber en la oferta, pues está claro que le van a afectar, pero bueno, aquí estamos a un horizonte de 5 años que ya solamente los contratos ya te lo cubren, ¿no? Entonces, bueno. Es por darle un poco de... Aitor. Sí. Aitor, perdonas. Soy... Sí, Lander, dime. Sí. Pues sin más, por dar alguna idea, efectivamente, los contratos, bueno, todo el mundo del gas, todo el mundo mayorista de gas, son todos contratos a largo plazo, 10, 15, 20 años, pero bueno, son contratos que también luego se renegocian, sobre todo el precio se renegocia con temas de mercado y se revenden y tal. Y luego también, sin más, también comentar que si también veo un poquitín lo que comentaba Gorka, que yo creo que eso que yo creo que todavía el mercado del gas no es todavía 100%, o sea, yo no tengo tan claro que vaya a crecer tantísimo como se comentaba, ¿no? Puede que sí, pero puede que no. Por ejemplo, en Europa todo el tema de las emisiones de CO2, pues eso, están tirando todo para abajo. Pero también es verdad que luego cuando pasan cosas muy raras, por ejemplo, con Fukushima, todo el mundo del gas se volvió loco y hubo un movimiento brutal. Entonces, o sea, que es un sector bastante peculiar por los contratos a largo plazo, pero que es verdad que también se renegocian. Y yo lo veo un poquitín ahora mismo, el futuro del gas, diría que es un poquitín como ahora el futuro del coche, ¿no? Que si ahora me dicen a mí qué coche me tengo que comprar un coche nuevo, digo, pues no sé qué comprar, porque pues yo con el mundo energético veo un poco parecido. No sé si ahora mismo apostaría todo por el renovable, porque desde hace 3 años aquí ha reventado el tema del fotovoltaico, entonces no sé si eso va a seguir reventándolo y por lo tanto comería parte del hueco al gas o si no. Entonces yo creo que ahora mismo para mí hay bastante incertidumbre, pero bueno, mi punto de vista un poco particular. Sí, a ver, que está claro que todas estas incertidumbres están ahí. Pero bueno, que al final entendemos que al final los presupuestos hay que hacerlos pues dando algo por supuesto, ¿no? Al final las emisiones de CO2, por ejemplo, son menores, en torno a un 30 o un 40% que las de
de las de gas son El menores carbón. que las del carbón y seguramente un tercio de carbón. ¿no? Y un tercio también parecido. O sea, y en ese orden de las del petróleo, entiendo. Entonces, al final, o sea, yo creo que, joder, la demanda, pues no sé si en el cuadro este que hemos visto antes o en un poco el mix este energético era muy alto, sigue manteniéndose muy alto. Entiendo que hay otros players que al final que tienen más predisposición a salir de la ecuación, ¿no? Sí, está claro. Creo yo, ¿eh? O sea, al final, sí, que tiene razón y puede ocurrir cualquier cosa, ¿eh? O sea, puede ocurrir cualquier cosa. Y yo no lo descarto. Lo que sí que es verdad, yo creo que en Europa igual sí que está un poco más de capa caída el gas. Por ejemplo, quiero decir, los ciclos combinados, la instalación de ciclos combinados a principios de los 2000 fue brutal, pero luego se han ido cerrando porque al final no hay tanta demanda. Pero en cambio en países, como comentabas, ¿no? China, India, etcétera, que están todo basado en gas, pues, perdón, en carbón, pues quizá el siguiente paso, la siguiente transición sea el gas. Antes que a todo renovable, porque no les va a dar tiempo. Entonces, diferentes países, ¿no? Diferentes zonas, parece que tienen posibles evoluciones diferentes. Así que... Sí, sabes que los ciclos son los emergentes. Sí. Sabes que es posible que al final se subsidien los ciclos combinados, ¿no? Porque al final, cuando no funcionan yo creo, las renovables, totalmente. Los costes de capacidad. Claro, porque son las únicas que te dan capacidad. Como a priori no las utilizas en la prelación no están en la prelación del diario, del mercado diario. Claro, lo que están diciendo es, como yo tengo que encender y apagar mi ciclo cuando no hace viento, cuando no hay sol, pues al final la va a bien, pero usted págueme. Eso pasa totalmente, eso, bueno, y eso es que hay costes de capacidad. Desde lejos, o sea, desde lejos o desde más o menos lejos, o sea, es mi visión, o sea, pero sí que es cierto que acabarán siendo. Estás en lo cierto, Javier. Sí, efectivamente, los ciclos van a pasar a ser los que o sea, desde mi punto de vista, las renovables son los que van a subvencionar a los ciclos, precisamente para dar capacidad, porque con la restricción, con el mercado diario, las restricciones, la secundaria, terciaria, etcétera, ni siquiera con eso van a sustentarse. Entonces, van a tener, o bien suben los precios de las restricciones, o bien de alguna manera hay que pagarlas, efectivamente, porque yo creo que el gas va a tener que estar ahí para eso, pues para cuando ni sople ni haga sol, porque las baterías y los embalses no dan para tanto. Entonces van a tener que estar ahí y si van a tener que pagar. Lo que pasa es que luego es el coste, ¿no? Igual no van a tener tanta demanda como hasta ahora. Y luego es el coste. Al final, yo no sé hasta qué punto India, por ejemplo, China, es capaz de pagar el coste por kilovatio hora, ¿no? Al final, es decir, cuánto me cuesta el kilovatio hora eólico, solar y el de gas y el nuclear, ¿no? Es decir, hostia. ¿Un país como la India puede permitirse el lujo de hacer un desarrollo en renovables? Las últimas subastas de renovables está casi está el precio del gas, o sea que lo están petando, sí. No Lander es así, ¿no? O sea, sí, lo están petando, pero precios locos, está loco. Está loco, pero también te lo dicen, ¿eh? Los propios estos te dicen que está todo el mundo loco, o sea que al final hay que ver cómo se aguantan, ¿no? Bueno, no lo sé, nadie lo sabe, pero... Eso es verdad. La bola de cristal no la tiene nadie, eso es. No la tenemos ninguno. No la tenemos ninguno. Pero bueno, yo creo que sí que prevé, a nivel mundial yo creo que sí que se prevé un consumo superior, una evolución superior. No sé si tanto el 70%, pero sí que yo creo que sí que tiene más margen al alza que a la baja, ¿no? Sobre todo por los países que comentamos, China, India, etcétera, que todo su carbón lo mejor que tienen para sustituirlo es el gas y que emite un tercio menos y bueno. Sí. Y luego en Estados Unidos eso que lo ha petado, que eso, con el fracking y tal, vaya, lo ha petado. Sí. De hecho, no tenía plantas de liquefacción hasta hace un par de años ahí en Chenier, en Corpus Christi, y no pueden exportar. De hecho, yo creo que no querían exportarlo, pero ahora mismo el Henry Hub, el precio del gas allí es la referencia mundial. Así que sí, no sé, es peculiar. Es un mundo, el mundo del gas ha cambiado mucho, el mundo energético ha cambiado mucho en los últimos años. Y iba a cambiar además. Sí. Iba a cambiar. Y todo lo que lo rodea además, que es lo más. Sí. Pero bueno, mira las automociones, por ejemplo, cómo están, o sea, cotizando a PER 3, por ejemplo. Una inestabilidad, nadie sabe para dónde tirar. O sea, al final las automotrices están. Sí. Nadie sabe si tirar por el vehículo de gas, por el de hidrógeno al final, o ir hacia un coche eléctrico íntegramente, coger un híbrido, nadie no lo sabe, es una pasada. Tienen que avanzar en 4 líneas diferentes. O sea, acojonante. Y nadie, pero todo esto viene precisamente de este mix energético, de decir, hostia, ¿a dónde vamos a ir? Pues todo eso la lleva a estar cotizando a 3-4 veces beneficio. La mitad del valor de libros está cotizando.
las de automoción. Una pasada. Sí. Una pasada. Y nadie compra coche, con lo cual, obviamente, pues eso, tienen cierto colchón, pero hasta que alguien pues ponga los puntos sobre las IES, ¿no? Sí, es una incertidumbre absoluta. Yo no sé cómo muchas de las empresas también lo mantienen, ¿no? Al final. Como no pues los lobbies no son capaces de conseguir, ¿no? Que se empiecen a decidir ciertas cosas. Pero bueno. Javi, yo como me he venido un poco arriba y voy a hacer una valoración de servilleta de la matriz, sin mirarme nada, la matriz tiene un 32,5% de TGP y TGP cotiza 11,36. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que la matriz cotice a 3,3? ¿Por qué cotiza 3,3 y tiene un 3x3? O sea, tiene un 30%. Sí, si tiene un 32,5% de TGP y TGP en el mercado te la venden a 11,36, lo cual te da un precio de 3,7 porque está a 3,3 la matriz, cuando ya solo con ese 32,5 pues te dan gratis $0,5 por unidad y te llevas todo el negocio. Mira la otra parte. La parte de los petroleros es mucho peor, la parte de los petroleros es un agujero. Claro, pero véndelo véndelo. O sea, quiero decir, no sé si me explico, la ineficiencia en el mercado, ¿no? O sea, al final te están regalando un negocio que si lo pones a precio de balance, te dan dinero. Pero seguro que no se puede vender porque si no es un arbitraje perfecto y ahora mismo todo el mundo estaría comprando y vendiendo de tal manera que el precio se equilibraría. O sea, que probablemente es que no puedas vender otra parte. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Creo que tendría que estar por encima, ¿no? Creo que tendría que estar por encima. Pero bueno. Últimamente hay muchas empresas que te llevas gratis cosas, entonces no es muy difícil. Esa es la palabra, sí, llevarnos cosas gratis, sí. Ha habido empresas que te has podido estar 10 años llevándote gratis la compañía, pero al final no. Pero al final el mercado no lo ha reconocido. Bueno, en cualquier caso, también yo creo que ha sido un ejercicio un poco también de análisis de la compañía, que yo creo que también un poco también de lo que se trata. Al final, sí. Eso, cómo analizar compañías, ¿no? Sí. Es interesante para la gente, ¿no? Que no solamente el hecho de ver cuánto tiene que costar o no. Si lo supiéramos, yo vendería mi casa, vendería la de mis padres, vendería todo y lo pondría todo aquí, pero hostia, todo no es tan... Pero bueno, eso. No, luego está la otra parte que es, qué peso darle a esto en la cartera, ¿no? Yo ya, eso ya es personal de cada uno, ¿no? Supongo que depende del riesgo, depende de muchas cosas. Y bueno, o sea, eso ya es la segunda derivada, ¿no? Eso ya es más personal, pero bueno, la valoración, la verdad es que es bastante conservadora y no, bueno, o sea, no, yo lo veo así. Habrá otro que igual viene, la valora y le da que vale 7, no sé, pues me parece complicado, pero no sé. Muy bien. Venga, chicos. Pues no sé, ya no hay más preguntas. Unos vermús y unas rabas hoy, ¿no? Eso es. Exacto. Oye, venga, gracias. Eso, os pasaremos feedback, ¿vale? Para ver qué tal ha ido, a ver qué os ha parecido y a ver si tenéis más ideas o os gustaría hablar de algo más, ¿vale? Muy bien. Así que muchas gracias por haberos conectado y nada, pues hasta la siguiente. Venga, perfecto. Vale, gracias a todos. Venga, chicos. Vale, hasta luego, chao. Por